Buenos días, bienvenidos a Desafiando al Dolor. En este programa vamos a hablar sobre la náusea causada por quimioterapia en pacientes con cáncer. Primero, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Las náuseas y vómitos en este tipo de pacientes son un problema muy frecuente. Puede ocurrir hasta en el 80% de pacientes que están recibiendo algún tipo de quimioterapia y además de las molestias que causa la náusea y el vómito, tales cuales no poder realizar una actividad normal, no poder desenvolverse socialmente, las molestias propias de tener náusea como síntoma y el vomitar, que es una sensación y un acto completamente desagradable para el ser humano. Además de todo esto, puede conllevar a tener alteraciones metabólicas graves, es decir, el rato que vomitas, todo lo que sale no se recupera. Entonces tú pierdes nutrientes, pierdes líquidos, pierdes vitaminas, pierdes moco, pierdes un montón de cosas que deben intentar recuperarse. Si es una náusea y un vómito muy frecuente, puede haber desnutrición y anorexia, debido a que el paciente con náusea, además de que vomita, muchas veces no puede, el apetito está disminuido, entonces su ingesta va a ser menor, por lo tanto puede llegar a un estado de desnutrición. Sumado esto a la propia enfermedad, el cáncer, que realmente es una enfermedad que consume muchos nutrientes, pueden ser problemas muy severos en ciertos pacientes. También puede haber un deterioro del estado mental. El tener mucho tiempo o tener vómitos muy frecuentes o muy severos puede afectar fácilmente y de manera muy severa al estado mental. El acto de vomitar puede también tener desgarros en el esófago. El esófago es, digamos, un tubo que conecta la boca con el estómago, por donde transitan los alimentos de manera rápida. Y el esófago tiene una mucosa, que es un tejido que puede llegar a ser un poquito delicado, y la fuerza del vómito puede causar un desgarro, una ruptura y sangrado, y esto sí puede convertirse en una emergencia. Si el paciente está sometido a alguna cirugía, la herida puede abrirse en términos términos no médicos, para que me entiendan, los bordes pueden abrirse debido a la fuerza del vómito, ¿sí? El paciente puede abandonar la terapia, el tratamiento para el cáncer debido al vómito, ya que le causa mucha molestia, y el tratamiento para el cáncer puede ser útil y puede ser incluso en algunos casos curativo. Entonces puede haber un abandono del tratamiento. También la capacidad funcional de la persona está disminuida, hay un deterioro del cuidado personal que tiene mucho que ver con el estado mental. ¿Cómo funciona la náusea y el vómito con la quimioterapia? En resumen, ya que es un proceso muy complejo en el cual participa el sistema nervioso central, participa el aparato digestivo, participa incluso la sensación y la percepción de la persona, pero principalmente el cuerpo percibe como un agente dañino, digamos, a una sustancia extraña a los medicamentos, y a través de una serie de liberación de sustancias pueden generar vómito. También hay una estimulación directa sobre el centro de la náusea y el vómito, y esto también puede causar este problema, ¿no? Los vómitos pueden ocurrir inmediatamente con el uso de la quimioterapia en algunos pacientes, pero también pueden ocurrir de manera tardía, días después de haber recibido la quimioterapia. En resumen, es un problema importante, es un problema frecuente en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, y es un problema que puede llevar a complicaciones, y su impacto en la calidad de vida, especialmente en los casos más frecuentes y más severos, puede ser bastante alta. Es un problema que muchas veces no se lo toma en cuenta y no se lo maneja con el rigor con el cual debe manejárselo. Yo pongo la náusea y el vómito al mismo nivel que el dolor, y deben ser controlados de manera muy efectiva.
no todas las personas, a pesar de que el 80% tiene náusea y vómito, hay un riesgo incrementado de acuerdo al tipo de medicamento que se recibe y a la dosis que se recibe en la quimioterapia. También si hay otros tratamientos sumados a la quimioterapia, como radiación por ejemplo, o alguna otra medicación que podría causar náusea y vómito, el problema podría empeorar. Si es que la persona ha presentado anteriormente náusea y vómito en quimioterapia, es mucho más probable que en la siguiente quimioterapia, en el siguiente ciclo, vuelva a presentar este problema. Entonces, los medicamentos de quimioterapia son diversos y no todos causan la misma cantidad de náusea y vómito. Hay medicamentos que son mucho más problemáticos y otros que son menos problemáticos. La gente considera a veces que a la quimioterapia como una sola cosa, un solo tratamiento. La quimioterapia realmente es muy diversa, depende del tipo de cáncer, depende de la severidad del cáncer, y hay un sinnúmero de medicamentos en este paquete que se llama quimioterapia. Entonces, siempre es bueno consultar con tu médico oncólogo, la posibilidad, la probabilidad de presentar náusea y vómito, aunque generalmente ya hay un protocolo de prevención. Si nosotros nos anticipamos a la náusea y vómito, en el caso de que el paciente sea sometido a una quimioterapia, y se da manejo preventivo, ¿sí? También hay ciertos factores que dependen de la persona que pueden incrementar la náusea y el vómito. Realmente es tan frecuente que muchas de las personas, especialmente con los medicamentos que más causan náusea y vómito, van a tener el problema. Sin embargo, podría ser más vulnerable si es que, por ejemplo, tienes más de 50 años. Las mujeres tienen más probabilidad de tener náusea y vómito. Si es que hay un proceso de ansiedad acompañando a la enfermedad, también se ha demostrado un poco que incrementa la náusea y el vómito. Cuando hay tendencia a vomitar en las personas, por ejemplo, en alguna enfermedad, si ha tenido náusea y vómito previo a una quimioterapia, si en el embarazo ha presentado náuseas de manera muy severa, generalmente esto hace que puedas tener mayor probabilidad de tener náusea y vómito en el tratamiento. Si es que las personas que no toman alcohol podrían incluso tener más náusea. Con esto no decimos obviamente que el alcohol es algo positivo, pero es un hallazgo, sí. Y también hay personas que creen o van convencidas de que van a tener náusea y vómito, probablemente lo van a tener. Entonces, por eso es que hay que informarse bien antes de entrar a una quimioterapia. Actualmente los oncólogos tienen muy claro este proceso y toman cartas en el asunto. Pero si es que algo no te queda claro, te recuerdo, pregunta siempre en detalle y hasta que entiendas todo el proceso de quimioterapia, incluidos los efectos adversos, ¿sí? En el manejo de la náusea y el vómito hay un sinnúmero de opciones dependiendo de la severidad. Es importante tomar ciertas medidas preventivas, ¿sí? Voy a empezar con las medidas que puedes hacer sin necesidad de tomar medicamentos, medidas no farmacológicas, medidas que podrías utilizar en casa, digamos. Si es que tú tienes riesgo de náusea y vómito, deberías empezar a comer en porciones pequeñas y hacer porciones mucho más espaciadas de la comida, ¿sí? Es un error comer comidas muy cargadas, pero también es un error saltarse una comida y tener un espacio de ayuno muy amplio. Esto podría ayudar a que aparezca náusea y vómito. Hay que comer lo que quieras comer, es decir, lo que te dé ganas, lo que te apetezca. Hay que evitar alimentos dulces, fritos, grasos, y generalmente también evitar alimentos muy calientes porque podrían estimular la náusea. Los alimentos fríos se prefieren debido a dos razones. Una, por
porque emanan menos olores y también porque el frío ayuda a controlar la náusea y el vómito. Hay que tomar mucho líquido, en este caso, por ejemplo, bebidas frías, obviamente, hablamos de un poco del frío, tienen que ser jugos, agua, no hay que tomar bebidas muy azucaradas, no hay que tomar bebidas con gas, porque pueden ayudar al vómito. El jengibre puede ayudar también, bebidas de jengibre frías, ¿sí? Entonces, el tomar líquidos es igual que la comida, tomar en porciones pequeñas y durante mucha más frecuencia. No tomar un vaso enorme de líquido, porque eso obviamente al llenar mucho el estómago puede estimular el proceso de náusea y vómito, ¿sí? Generalmente siempre es importante evitar olores desagradables, espacios muy cerrados, espacios en los cuales se puedan acumular estos olores. Se prefieren espacios con aire libre, con ventilación. Esto va a ayudar bastante. La comodidad y el confort también es importante. No significa que necesites estar acostado muchas horas, puedes descansar después de comer, ¿sí? Hay que buscar ropa cómoda, ropa holgada. También es importante el utilizar actividades que te distraigan un poco, actividades que te gusten, actividades que te hagan olvidar un poco de la náusea y el vómito y que te diviertan, digamos, buscar el ocio saludable. También se ha demostrado que las técnicas de relajación, como las técnicas de respiración, de meditación, podrían ayudar. Entonces podríamos recomendar que intentes hacer esto. Obviamente no es tan sencillo iniciar por sí solo este proceso de relajación. Generalmente vas a tener que buscar ayuda de una persona o un profesional que sepa este tipo de técnicas, ¿no? También es importante tener en cuenta las terapias complementarias, alternativas, digamos, al tratamiento médico, como acupuntura, aromaterapia, siempre y cuando esto sea prescrito o utilizado por una persona que esté debidamente certificada y capacitada, y siempre en comunicación directa con el profesional de salud, para un poco para estar coordinando e incluso que te guíe, porque lamentablemente en el proceso de cáncer hay una serie de procesos alternativos, digamos entre comillas, que no son seguros, no son serios, y que incluso podrían caer hasta en el campo de la charlatanería y se pueden aprovechar de una persona tan vulnerable como es un paciente que tiene cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tu médico te puede ayudar, te puede guiar un poco, incluso te puede referir a sitios en los cuales ha tenido buenas experiencias, y eso puede ayudar bastante, ¿no? Todas estas medidas ayudan un poco a prevenir náusea y vómito, pero en el vómito inducido por quimioterapia no reemplazan a la medicación. Lamentablemente la medicación sigue siendo indispensable para el manejo de la náusea y el vómito. Entonces tenga en cuenta que si usamos las dos cosas al mismo tiempo podemos tener mejores resultados. Entonces eso es importante. En el tratamiento médico, ya directamente, cuando ya realmente estemos a puertas de una quimioterapia, si hay un tratamiento preventivo, es decir, un día antes, días antes, el mismo día de la quimioterapia y después de la quimioterapia, para evitar que aparezca la náusea y el vómito. Los medicamentos te pueden prescribir independientemente si sientes náusea y vómito, por eso es preventivo. La lógica de la prevención es evitar que aparezca, ¿sí? Y si ya apareció, evitar de que sea muy severo. Entonces no te preocupes si estás tomando medicación para náusea y vómito y tú no la tienes. La idea es prevenirla en buena hora que tú no hayas tenido este síntoma. Entonces no tengas miedo ni preocupación de tomar este tipo de medicación. Siempre es bueno tener claro los medicamentos que tomas. Yo recomiendo generalmente a los pacientes hacer una lista de medicamentos con un horario,
para que tengan muy claro, para evitar duplicación, para evitar saltarse una dosis o tomar una dosis excesiva. Entonces siempre es bueno hacer una lista de todos los medicamentos. Incluso esto puede ayudarnos a nosotros para identificar si es que hay alguna interacción entre medicamentos que podrían estar causando náusea y vómito, ¿sí? Hay una serie de medicamentos que el médico puede utilizar. Recuerda que la principal lógica de utilizar medicamentos es evitarte la sensación desagradable de náusea y vómito, pero también evitar cualquier complicación que la náusea y vómito te puedan causar, como ya hablamos al inicio, que son varias y pueden ser incluso severas y pueden empeorar el cuadro de cáncer. Entonces puede ser un problema complicado y que es prevenible. Entonces eso tiene que estar claro. Entre los medicamentos que se utilizan tenemos los corticoides. Los corticoides son medicamentos ampliamente usados en náusea y vómito. Hay orales, hay incluso inyectables, y este tipo de medicamentos funcionan bien, pero son de uso delicado. Es decir, los corticoides tienen que ser prescritos por un médico, por un profesional, y ameritan un control muy cercano en el uso para la náusea y vómito. Existen otros medicamentos que se denominan antagonistas de la serotonina, que son muy utilizados en náusea y vómito. El más conocido probablemente es el ondansetron, pero también hay otros como el granisetron, dorasetron, etcétera, que bloquea, digamos, en resumen, bloquea la señal de la náusea. Entonces el cerebro envía la señal de náusea, pero se topa con una barrera que está bloqueando esa señal y no llega a producirse la náusea. Entonces son muy efectivos, son muy útiles, están disponibles en el mercado y se pueden utilizar solos o en conjunto con los corticoides. Estos medicamentos también se pueden administrar como de forma preventiva, así que no te preocupes si tú tomas esta medicación antes de que entres a la quimio, o incluso antes de que aparezca náusea y vómito. Hay otros medicamentos como los antagonistas de la dopamina, el cual el más común es la metoclopramida, que es una opción también para el control de la náusea y vómito. Hay también se usa, o sea, está aprobado incluso el uso de los cannabinoides, que son medicamentos que se derivan del cannabis, de la marihuana, que sirven bastante en el control de la náusea y vómito, especialmente náusea y vómito por quimioterapia. Sin embargo, en nuestro país aún no está regulado el uso de este tipo de medicamentos, y es una opción bastante interesante, bastante útil, bastante efectiva para el manejo de la náusea y vómito, ¿sí? También se utilizan otros tipos de medicamentos, pero digamos que estos son los importantes. Ahora, para la náusea y el vómito hay medicamentos colaterales, o sea, medicamentos que se utilizan para tratar problemas que estén relacionados a la náusea y el vómito, por ejemplo, ansiedad. Si hay un paciente muy ansioso, que tiene una ansiedad, la ansiedad, ojo, es una enfermedad, es un problema de salud que tiene que ser diagnosticado. No toda preocupación es ansiedad. La ansiedad es una preocupación excesiva sobre algo que probablemente no cause preocupación en el resto de personas, y debe ser manejada. Entonces se pueden utilizar medicamentos contra la ansiedad, que son de uso muy delicado, son medicamentos controlados y son medicamentos que pueden llegar a manejarse de manera manejarse de una manera inadecuada. Incluso el paciente puede automedicarse y pueden ser difíciles de dejar posteriormente. La náusea y vómito puede ser muy simple, algo muy sencillo, como el primer día de la quimioterapia y desaparecer con la medicación, pero también pueden llegar a ser muy severos. A pesar de la medicación, el paciente puede seguir con náusea y vómito,
y ahí es donde se empieza a jugar con combinaciones de medicamentos. Los cannabinoides se pueden sumar cuando el tratamiento no funciona adecuadamente, ¿sí? E incluso estos pacientes que están muy afectados pueden llegar a una sedación para un control efectivo de náusea y vómito. Si es que tienes un paciente en el cual ya está, o sea, aparece la náusea y el vómito, es importante tomar ciertas medidas. Por ejemplo, enjuagarse la boca frecuentemente para limpiar los malos sabores, los malos olores. Entonces, la salud bucal es importantísima para ayudar a controlar la náusea y el vómito. Hay ciertos estudios que mencionan que el uso del jengibre puede ayudar a aliviar, ¿sí? Ya sea la misma raíz, oler la misma raíz, o comer cuestiones que tengan jengibre o infusiones de jengibre frías. En mi caso yo he usado mucho el jengibre y ha funcionado bastante bien, aparte que es algo que no es desagradable, no tiene un olor desagradable, un sabor desagradable, así que ha ayudado bastante. Si es que usted está vomitando y está vomitando todo lo que come, esta es una alerta, tiene que comunicarse con nosotros para poder reponer lo que está perdiendo y no llegar a una deshidratación que podría ser severa. Pero si usted vomita, pero no es todo lo que come, trate de siempre de reponer. Cuando usted vomite, reponga líquidos, especialmente sales de rehidratación oral que existen en el mercado, preparadas o en polvo, y se recomienda que estén frías, igual para un mejor uso, ¿sí? Cuando esté con náusea y vómito, también es importante preguntar al médico. Nosotros podemos asesorarlo sobre cómo es el proceso de nutrición en este pedazo de tiempo en el cual estás con náusea y vómito y realmente tu apetito está disminuido. Existen alternativas, existen complementos que pueden ayudarnos, pero los complementos también tienen que ser prescritos. No todos los complementos son adecuados para todos los pacientes. Existen varios, digamos, disponibles en el mercado, y eso puede funcionar. Si tuviste náusea y vómito, recuerda tomar reponer un poco de líquidos, ¿sí? Preferiblemente fríos, ¿sí? Puedes comer, pero comer cuestiones muy suaves que no causen una carga digestiva muy alta a tu estómago, ¿sí? Y necesitas relajarte un poco, tener compañía para que pase este proceso, ¿no? ¿Sí? Lo importante aquí es, aparte de hidratarse, ayudarse con la ingesta de alimentos, y para incrementar el apetito siempre tenemos que tener un espacio agradable. Recuerden que los olores no sean muy fuertes, que la comida sea agradable a la vista. Generalmente la gente piensa que la comida, entre comillas, para enfermos, es una comida sin color, sin sabor, es una comida muy digamos, sencilla, muy simple, pero realmente puedes utilizar alimentos coloridos, con sabores, obviamente que no tengan mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de grasa, porque eso puede empeorar, ¿sí? Generalmente es bueno siempre tener alimentos tipo frutas, por ejemplo, llevar siempre frutas contigo, en el caso de que aparezca náusea y vómito, o que de hambre, o que estés en una comida, o estés en la calle, puedas tener acceso a alguna alimentación, algún tipo de alimentación. En general, la náusea y el vómito funciona como un mecanismo de defensa para el cuerpo, pero se puede convertir en algo muy molestoso, algo que debemos controlar, y algo que debemos actuar sobre sus complicaciones, debido a que pueden ser muy graves. En el caso de los pacientes con cáncer, recordemos que la propia enfermedad ya conlleva una carga estresante. El tratamiento puede ser un poquito cruento, un poquito difícil,
Estos pacientes, además del dolor, que ya vimos que es muy frecuente, también pueden tener otros síntomas, no solo náusea y vómito, que hacen que el cuadro, como les he repetido siempre, sea demasiado estresante, una carga muy amplia que nosotros debemos ayudar a aliviar. Entonces, el buen control de náusea y vómito, empezar muy rápidamente a controlar náusea y vómito con los elementos disponibles que tengamos a la mano, es clave. Muchos pacientes están en un estado general un poquito malo, entonces nosotros podemos ayudarles atendiendo este tipo de problemas en domicilio, iniciando el tratamiento en domicilio, incluso si no es oral, incluso si es vía venosa o vía dérmica, se puede hacer en domicilio. Obviamente, si identificamos algún tipo de gravedad, algún signo de gravedad, en ese caso tendremos que recurrir a un hospital. Entonces, nuestra labor en la náusea y vómito es informar al paciente, educar al paciente sobre técnicas que él puede realizar para prevenir esta cuestión, anticiparnos a los pacientes que podrían tener náuseas y vómitos más severos y manejar los eventos agudos de náusea y vómito y mantener una línea directa con el paciente, porque son problemas, el náusea y vómito es un problema realmente que lleva mucha ansiedad en el entorno familiar, en los cuidadores, la gente no sabe qué hacer y puede aparecer en todo tipo de edad. Entonces, la medicación que mencioné se puede utilizar en niños, en adultos mayores, obviamente con ciertas precauciones, y la tenemos disponible en el mercado. Tenemos unas preguntas. Gracias por seguirnos aquí en Conexify. La primera pregunta es, yo cada que tengo un ciclo de quimioterapia me dan náuseas muy severas y no me han logrado controlar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en este caso, cuando no se llega a controlar con la medicación, primero hay que analizar ¿por qué está sucediendo la náusea y vómito muy frecuente? ¿Qué tipo de paciente tenemos? Hay que evaluar el caso de manera muy detallada. 2, evaluar qué tratamiento se le ha dado. A veces en manejo de náusea y vómito nos quedamos cortos en el tratamiento y no usamos todo lo que deberíamos usar para ayudar a las personas. Generalmente encontramos esto y lo que hay que hacer es obviamente dar una terapia adecuada. Generalmente, como ya sabemos que tuvo náusea y vómito severo antes de la quimioterapia, utilizar un protocolo preventivo, es decir, antes de la quimioterapia, y un protocolo bastante intensivo, bastante fuerte, digamos, para el control de náusea y vómito posterior, ¿sí? Entonces, y obviamente reforzar todas estas medidas que no son farmacológicas, que son de cuidado personal, que puedes hacer en tu domicilio, para poder ayudarnos en todo sentido. Entonces, cuando la náusea y vómito es severa, entramos con el arsenal pesado, entramos con todas las estrategias terapéuticas severas, complejas y más fuertes, para que tengas una mejor calidad de vida y que en el próximo ciclo de quimioterapia no tengas problemas con el náusea y vómito. Ahí tengo otra pregunta. Conozco que el jengibre se puede utilizar para la náusea y el vómito en estos casos. ¿Qué opinan? Bueno, ya comenzamos un poco el jengibre. El jengibre es una terapia no farmacológica que ayuda a la náusea y el vómito, pero ojo, no reemplaza la medicación. Entonces, si quieres utilizar solo el jengibre, probablemente vayas a tener náusea y vómito. Lo mejor es hacer una evaluación y hacer un esquema terapéutico que comparta la medicación con lo no farmacológico como el jengibre para poder controlar la náusea y el vómito. Tenemos otra pregunta. Yo estoy tomando, bueno, no podemos nombrar nombres comerciales acá. Yo estoy tomando un suplemento alimenticio, pero me genera más náusea y más vómito. Los suplementos alimenticios son útiles en este proceso de náusea y vómito para garantizar la ingesta calórica adecuada. No es que reemplacen las comidas, no es que se va a usar para siempre, son simplemente temporales. Y como dije, hay un sinnúmero de presentaciones en el mercado. No todas son útiles para todos los pacientes, no todas son útiles para la náusea y el vómito.
y generalmente tienen dosificación, es decir, no es que puedes tomar la cantidad que quieras porque te puedes quedar corto o puedes sobrepasar la dosis máxima indicada de estos suplementos, que los tratamos igual que los medicamentos, ya que se prescriben con dosis, con frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente si estás pensando, si crees que es necesario tomar un suplemento, consúltanos para poder asesorarte sobre el uso de suplementos en este proceso. En quimioterapia realmente es importante asesorarse bien en este tipo de casos. Tengo la pregunta de otro paciente que nos dice: yo utilizo morfina para el control de dolor. La morfina me generó náusea al principio, actualmente ya no. ¿Tengo que suspender la medicación cuando vaya a entrar a la quimio? Bueno, realmente no. Los opioides como la morfina pueden causar náusea en algunos pacientes, no en todos. Si se utiliza adecuadamente, la incidencia de náusea y vómito no es tan alta. Sin embargo, son medicamentos que controlan el dolor, que hacen que llegues a una quimioterapia con un dolor bastante controlado, que es la idea, llegar bastante en condiciones aceptables a una quimioterapia. Por lo tanto, no se deben suspender. Lo que se puede hacer muchas veces en ciertos opioides orales, pues la morfina también puede haber oral, lo que se puede hacer es reemplazar la vía oral por una vía dérmica en la quimioterapia para disminuir la ingesta de medicamentos vía oral y seguir el esquema de control de dolor por la piel. Pero es mala idea suspender porque el dolor va a aparecer nuevamente. Entonces no te recomiendo suspenderlo. Obviamente esto siempre va con una indicación médica. El médico que prescribió la medicación debe indicarte si se suspende o no, pero generalmente por el control de dolor no se lo realiza, no se suspende. Y tenemos la última pregunta en honor al tiempo. Buenos días, yo voy por mi cuarto ciclo de quimioterapia y hasta el día de hoy no he tenido náusea ni vómito. ¿Es necesario que siga tomando la medicación con la náusea y vómito que me dan antes de la quimioterapia? Esta es una buena pregunta porque igual les comentaba, probablemente no tengas náusea y vómito por la anticipación que realizamos los médicos en un tratamiento preventivo, ¿sí? Si para el siguiente ciclo suspendes la medicación, hay el riesgo de que tengas náusea y vómito. Entonces, en general, hay que tomar una decisión acá. ¿Qué es más importante? Correr el riesgo de tener náusea y vómito o tomar ese esquema de medicación que hasta ahora no ha causado problemas y que realmente ha hecho que por suerte en 4 ciclos no haya tenido ningún tipo de náusea y vómito. Entonces, esta persona está dentro del 20% que no presentan este tipo de problemas. Pero obviamente no vale la pena suspender. Es como otras enfermedades, por ejemplo la hipertensión arterial. Tomas una medicación para la hipertensión arterial y tú dices, yo no siento nada, realmente no siento nada. Recuerda, la hipertensión no tiene síntomas muchas veces, pero si tú dejas de tomar la medicación, la hipertensión está ahí, va a seguir. Si tú dejas de tomar la medicación para náusea y vómito, hay un riesgo de que en el siguiente ciclo de quimioterapia haya náusea y vómito y puede haber complicaciones y este proceso desagradable que es controlar. Es más difícil controlar un episodio ya muy severo de náusea y vómito que prevenir. Incluso cuando tú previenes puede aparecer náusea y vómito, pero suelen ser un poquito más temas más leves, entonces mucho más fácil controlar. Entonces, obviamente la recomendación mía y de cualquier médico es: no suspendas el protocolo preventivo de náusea y vómito porque es lo que te está ayudando. Bueno, entonces, en conclusión, la náusea y vómito es un problema severo, es un problema frecuente, es un problema que impacta, al igual que el dolor, mucho en la calidad de vida de las personas. Recuerden, estas personas ya vienen con un impacto por el diagnóstico de la enfermedad, dolor y otras cuestiones, y la náusea, si se suma, ayuda mucho a generar un impacto mayor. Es tratable, se puede manejar, hay medicamentos muy efectivos en el mercado. En nuestro país por lo menos tenemos una amplia gama de medicamentos para manejar náusea y vómito, y todo se maneja en escalera. Si la náusea es leve, los medicamentos
son menos dosis, medicamentos más sencillos. Conforme la gravedad se incrementa, nosotros vamos incrementando nuestro arsenal terapéutico. Entonces, no te preocupes, si es que tuviste este problema, nosotros podemos hacer de que no se vuelva a repetir, de que no lo tengas. Y lo más importante, la quimioterapia es un tratamiento que es bastante útil, incluso que puede llegar a ser curativo. Por lo tanto, no vale la pena suspender la quimioterapia por la náusea y vómito. Es preferible manejar bien la náusea y vómito para que tú sigas teniendo tus ciclos de quimioterapia de manera regular, de manera cotidiana. Bueno, entonces con eso nos despedimos. Si tienen alguna pregunta más, pueden enviarnos al Facebook, en la publicación. Nosotros incluso podemos responder posterior al programa, o puedes enviarnos al WhatsApp al 093-918-4270. Recuerda que este es un programa que está auspiciado por Suportamed, que es un servicio de atención domiciliaria para pacientes que tienen cáncer, que tienen dolor, que ameritan cuidados paliativos, o incluso hacemos todo lo que es terapia de acompañamiento al final de vida. La terapia del dolor que nosotros realizamos a domicilio se hace no solo en pacientes con cáncer, sino en cualquier tipo de dolor que requiera manejo. Espero que el programa les haya servido. Nos vemos semanalmente con temas interesantes y relacionados al dolor y a todo lo que engloba todo este proceso que genera el sufrimiento a una persona. Y el próximo programa, seguirá siendo el día jueves, nos trasladaremos al día jueves a las 21:30, porque es un horario en el cual más personas pueden vernos, más personas están libres en su trabajo, libres de todas sus cuestiones de responsabilidad, y podemos tener una interacción mucho mayor. Entonces les agradezco mucho su participación, denos like sigan nuestra página web en Conexify, nuestra página de Facebook en Conexify, nuestra página web www.conexify.com. Estamos también en Twitter, estamos también en YouTube, y cualquier comentario o sugerencia del programa estaremos atentos. Muchas gracias.